¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a una nueva clase de aprendiendo Arduino de nivel 1, aprendiendo desde cero, y en esta vamos a mirar un poquito las pantallas que yo tengo para utilizar con el Arduino. Obviamente hay algunas más, pero os voy a enseñar unas cuantas que he utilizado, cada uno cómo funciona, y luego miraremos los módulos de radio, que también es muy importante, pues para hacer comunicaciones de radio entre los Arduinos o entre dispositivos. Vamos a empezar con las pantallas. La más típica que vais a encontrar es una pantalla LCD, o sea, de cristal líquido, y esto es una pantalla de 16 por 2, o sea, tiene 16 columnas y 2 filas. La misma la vais a encontrar en 20 por 4, es igual, lo único que esto tiene más es espacio para más caracteres, tiene 4 filas y 20 columnas. Para utilizar esta tienes que enviar unas señales paralelas a estos pines. Creo que tiene 8 pines de datos más uno de chip select, uno de activar la luz. Es bastante difícil controlarlo con el Arduino, además utiliza un montón de pines. Imagínate conectar todos estos pines al Arduino, prácticamente estaríais usando casi todos los pines que tiene la placa solo para controlar la pantalla. Por eso se han inventado unos módulos, que son estos módulos que, como puedes ver, la parte negra está soldada detrás de esta pantalla, y este módulo tiene una entrada solo de 2 pines de I2C, SDA y el SSL. Con esos pines tú le envías los datos y este chip se encarga de hacer los datos en paralelo para los pines. Así que así de fácil lo puedes conectar a los pines A4 y A5 que tiene el Arduino, que son los pines de I2C, y le puedes enviar a caracteres, letras, números, signos de exclamación, o incluso podrías diseñar tus propios caracteres byte por byte y dibujar flechas, corazones, notas musicales. En unos vídeos los pondré por pantalla. Ya he hecho eso. Los dos se controlan de la manera igual, tanto el grande como el pequeño. Tiene una dirección de esclavo, que a veces es 0x27, 0x3f. Por ejemplo, este que es azul, y tenía otro por aquí que era amarillo. Los dos funcionan igual, pero la dirección de esclavo era diferente. Así que podrías usar dos de estas pantallas a la vez, una con una dirección y la otra con otra, y podías imprimir una cosa por una y otra cosa por la otra. Pondré un vídeo por pantalla donde se pueda ver que a la misma vez, utilizando solo dos cables de datos y de reloj, podías imprimir por estas pantallas dos cosas diferentes. Entonces esta ha sido una de las pantallas más básicas que vas a ver con Arduino. La pantalla de 16 por 2 o de 20 por 4 con comunicación I2C o sin. Hay un ejemplo de código para las dos partes, sin el módulo de I2C o con el módulo de I2C. Yo os recomiendo con el módulo porque es mucho más fácil de usar, más rápido además, y utiliza mucho menos pines. Ahora vamos a ver otro tipo de pantalla que es muy útil y se utiliza muchísimo con los Arduinos, y es una pantalla de OLED que tiene unos puntos pequeños de LED y cada uno se enciende creando un píxel. Esta, por ejemplo, es de 64 por 128 píxeles, y la misma, o sea, se utiliza igual, es una de 32 por 128. Son prácticamente lo mismo, solo que una es un poco más grande. Esta utiliza también comunicación I2C, aunque a veces la vais a encontrar comunicación SPI. Esa es un poquito más, desde mi punto de vista, más difícil porque es difícil encontrar la librería que vaya bien. Pero para esta yo os dejo en los tutoriales la librería, la descargáis, veis el ejemplo y es muy fácil de imprimir también letras, dibujos, signos, lo que queráis. Esta tiene mucha más precisión porque controlas cada píxel, en cambio la otra pues tienes que controlar los puntos del LCD, que son mucho más grandes. También he encontrado de la misma familia de pantallas, para ver la diferencia, esta que es muy nueva, que es un poquito más grande. Esta es de 128 por 128 o algo así, no sé, la resolución es un poco más grande, pero el tamaño también es casi el doble de grande. Utiliza también comunicación I2C y es muy fácil de utilizar. Y estas dos, como os he dicho, funcionan igual, solo que creo que la dirección de esclavo es diferente, y tenéis que elegir en la librería qué tipo de pantalla vais a usar, de 64 o de 32, porque si no os va a imprimir dos. Si utilizáis una de 32 en pantalla de 64 os va a imprimir dos veces lo mismo, porque él no sabe que está utilizando una pantalla que es un poco más grande. Tendréis el ejemplo, y en la clase 10 o 11, que aún no sé qué número lo voy a poner, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esta pantalla. ¿Cuál más tenemos? Pues una de las muy famosas que se ha utilizado con el Arduino es la del Nokia 5110. Esta también es un LCD, tiene comunicación SPI, tiene los pines de clock, de data in, de pin select, como cualquier otra comunicación de SPI. La conectamos, utilizamos una librería hecha, creo que es por Adafruit, para controlar una pantalla de Nokia. En este caso la luz que tiene detrás es azul, y podemos también controlar por caracteres, letras, números, signos de exclamación, o incluso empezar a dibujar utilizando ciertas funciones, porque también puedes controlar cada píxel de esta pantalla, que pues es un LCD. Es muy buena, es un poco más grande que las otras, como puedes ver.
Así que dependiendo del proyecto que queráis, utilizad una o la otra. Solo que tened en cuenta que esta tiene SPI, que requiere un poco más pines que el I2C. Otra pantalla que suelo utilizar bastante es una pantalla de 7 segmentos, que es una como esta. Esta utiliza un controlador, el Max 9872 creo que es. Y este controlador controla hasta 8 segmentos, 8 pantallas de 7 segmentos. Entonces cada uno por separado la puedes controlar. Estas para ensayar números o como mucho letras como A, F, E. O sea, letras que podrías crear con los 7 segmentos. Si tú quieres, podrías incluso sacar este controlador y conectarlo a tus propios LEDs y crear pantallas de 7 segmentos grandes. Voy a poner por pantalla uno de mis proyectos donde he creado mi propia pantalla de 7 segmentos, que era algo así, o sea, era bastante grande y las puedes conectar en serie y enviar los datos de una a otra. Así puedes controlar los números o las letras que quieres enseñar en cada una. Esta también es fácil de utilizar, tiene comunicación en serie con Shift Out y Shift In. Lo único que tienes que hacer es enviarle una señal de reloj, una señal de datos con los bits para cada pantalla, para cada reloj. Y los bits de uno pasan para cada segmento. Los bits de un segmento pasan al otro y así puedes encenderlos todos. Y puedes hacer contadores, puedes hacer lo que quieras. Yo he utilizado esta pantalla para mi contador de seguidores que he hecho hace como 2 años. Se conectaba a internet con la API de YouTube, me cogía el número de los seguidores y lo imprimía por estas pantallas. Vale, de la misma forma tenemos otra igual de 7 segmentos, solo que esta en vez de tener segmentos con LEDs detrás es un LCD. Solo que en vez de encender letras y píxeles en el LCD encendemos segmentos y el punto decimal. Se controla también con comunicación SPI me parece. Tenéis el tutorial debajo y en esta podéis enseñar, mostrar hasta 8 números de 1 al 9, incluido también el 0, de 0 al 9 en verdad, incluido también el punto decimal. También es muy fácil de utilizar. Otra pantalla, esta es una pantalla LCD sin controlador y para controlarla tenéis que conectar un pin para cada uno de estos y también aplicar una frecuencia porque no puedes encenderlo siempre, porque si no, en una pantalla LCD, si tú tienes un carácter siempre encendido, después de unas cuantas horas, incluso si la apagas, va a quedar como una sombra de esa letra ahí. Por eso los controladores, en vez de tenerlo siempre encendido, aplican una frecuencia muy rápida de encenderlo y apagarlo muy rápido. Entonces tu ojo no ve que se apaga y se enciende, pero sí que queda ahí siempre la letra y de esta manera pues no lo deja siempre polarizado. Este tipo de pantalla nunca lo he usado con Arduino porque necesita un controlador, pero es simplemente un ejemplo de que con Arduino Mega podíais controlarlo si queréis, aunque no tiene sentido porque vais a utilizar como 30 pines para controlar una pantalla que con el controlador ya incluido, solo tendréis que utilizar 2 o 3 pines. Una pantalla, pantalla se llama matriz de puntos, que también he utilizado, que puedes utilizar como pantalla, es esta de aquí. Esto se llama matriz de puntos. Utiliza el mismo controlador que esta, el Max 9872 creo que se llama, solo que en vez de controlar los LEDs de segmentos, controla las columnas y filas de una matriz. Y además, si conectas este controlador al siguiente, podrías pasar los datos, los LEDs que se han encendido de esta a la otra. Yo he utilizado esta pantalla para mi pantalla deslizable, donde podías poner cualquier letra por Bluetooth. Escribías por Bluetooth, la enviabas al Arduino, el Arduino la imprimía por esta pantalla y los datos de un cuadradito pasan al otro y así puedes deslizar los datos en estas pantallitas. Son fáciles de utilizar. Yo tengo una librería cambiada por mí porque la que tenía no me gustaba. La he adaptado y puedes llegar a usar hasta 9 de estas pantallitas en serie, pero si tú quieres cambiar los registros, podías utilizar hasta muchas más. Es bastante fácil de utilizar y también tienes algunas que son más grandes. Esta es de 8x8, pero también tienes de 16x16 y bueno, así para adelante. También la puedes hacer a vuestra medida con vuestros LEDs soldados. Es mucho más difícil, pero estas las puedes comprar por, no sé, unos cuantos céntimos, 20 o 30 céntimos cada cuadradito, que viene ya incluido la parte de los LEDs, que son unos LEDs integrados en todo este plastiquito, y la parte del controlador con los pines. Es muy barato. Un otro tipo de pantalla que he utilizado es una pantalla que se llama e-paper o electronic paper o papel electrónico. La gracia de estas pantallas es que una vez has puesto algo por pantalla, tú no tienes que mantener esta pantalla alimentada. Si tú has puesto por ejemplo una A gigante, si tú desconectas esa A queda ahí porque tú has polarizado el papel y ya está, se queda polarizado hasta que tú limpies la pantalla y pongas otra letra. Entonces esto se utiliza para programas, para dispositivos de muy bajo consumo. Si tú quieres por ejemplo leer un libro y tenerlo con poquita batería durante mucho tiempo, utilizas un e-paper porque el refresh de esta pantalla, la actualización de la página es muy lento, tarda incluso hasta un segundo. Pero claro, no te importa porque luego no gastas un segundo potencia y luego te quedas sin gastar nada. Lo enciendes solo ese segundo mientras cambias la letra. Entonces habéis visto esos
Esa gente que lee pues los libros en los e-papers estos, los e-books, ese actualiza una página y luego no gasta más energía. Esta es la gracia del e-paper, porque gasta muy poquito, solo gasta cuando cambia. Entonces, si tenéis un proyecto que va con batería y no queréis que gaste mucha potencia, pues utilizar esta pantalla, porque solo gasta potencia cuando cambia de una pantalla a la otra. Tener en cuenta que es muy lenta, puede llegar hasta 2 segundos en cambio, porque empieza a parpadear y cambia y, bueno, muy rápida no lo es. Hay más grandes, esta es la más pequeña y creo que es un poco cara. Valió creo que 16 euros y la más grande es 20 y creo que hay una de 40 euros que es bastante grandecita en caso de que quieras hacer pues un ebook como los que os he dicho antes. Bueno, luego tenemos las pantallas TFT. Estas son como unos displays LCD de colores, incluso esta por ejemplo, no esta de aquí, incluso tiene un touchscreen, o sea tiene una parte resistiva por encima y tú con este boli podías tocar en cualquier sitio. Y podías hacer una matriz para saber dónde has tocado, podías dibujar botones, letras a tocar y que eso sea un botón. Es muy fácil también de interaccionar con esta. Lo único que esta requiere muchos pines, así que si la quieres usar con Arduino 1 te quedarán pocos pines para utilizar. Y si utilizas esta, que la verdad es que nunca la pude hacer funcionar porque la librería que tengo es una barbaridad, tiene como 25.000 pines. Entonces claro, con tantos pines es mejor utilizar un Arduino Mega. Esta no la recomiendo mucho, a mí no me funcionó y he visto mucha gente en internet que no le ha salido. Es la 320QDT, algo así, es un TFT también. Esta sí que me funcionó, es fácil de utilizar, tiene comunicación SPI y también te puedes comunicar solo con la pantalla o la parte resistiva para detectarla como un touchscreen. Y esta de aquí también es fácil de utilizar con una librería. Lo único que esta de aquí es un poco más lenta, o sea, muchas veces ves el cambio entre pantalla y pantalla. Pero es bastante buena, es color, tiene todos los colores creo que tiene 256.000 colores o no estoy seguro. Y se comunica por SPI. Os voy a dejar debajo el tutorial de cada una para saber cómo utilizarla. Y ahora nos queda una de la que yo creo que es la pantalla más interesante, que es una que está dentro de este proyecto. Vamos a encenderlo un poco, este de batería, sí. Como podéis ver, esta también tiene touchscreen. Tú puedes tocar estos botones, puedes ir de pantalla a pantalla. Lo guapo de esta pantalla, que se llama Nextion, es que viene con su propia plataforma y tú puedes crearte una aplicación para esta pantalla. De tal manera que tú te creas cada pantalla, los botones que salen en esa pantalla, las letras, los cálculos que quieres hacer, los subes con una tarjeta SD y luego lo conectas al Arduino. De tal manera que cuando yo aprieto un botón en una pantalla, esa pantalla se encarga de enviar un dato al Arduino, o cuando recibo dato de Arduino, esta pantalla se encarga de enseñar algo. Tengo un tutorial completo en mi página web y en el canal de cómo utilizar esta pantalla, cómo crear la parte de diseño y cómo comunicarnos desde aquí al Arduino o del Arduino a esta pantalla. Es un poco cara, me parece que es como 20 euros, es de este tamaño. Hay más grandes, hasta 40 o 50 euros y no sé, creo que 9 o 10 pulgadas, son bastante grandes, pero son fáciles, muy fácil de utilizar. Una vez haces la aplicación, que no es tan difícil porque es un editor, añades botones, añades letras. Luego para la parte del código, en plan, si aprieto este botón envía un 1, si aprieto este envía un 2. Eso lo subes con la tarjeta SD en la memoria de la pantalla, te conectas al Arduino y ya puedes comunicarte. Imagínate hacer cualquier proyecto que tenga touchscreen y que sea tan visual como podéis ver aquí. Pues tengo dibujos, todo esto lo he dibujado yo. Le damos medir distancia y tenemos aquí números, botones y cosas que impresas por pantalla, letras. Puedes hacer incluso como un osciloscopio, mostrar ondas, un montón de cosas puedes hacer con esta pantalla. La recomiendo bastante y si piensas 20 euros no es tan caro para lo que puede hacer. Y seguramente ahora incluso los precios han bajado porque hace mucho tiempo que compré esta, como más de un año. Muy bien, y para las pantallas estas han sido todas las que yo tengo, seguramente hay más, más de TFT seguramente hay más, pero muchas son de estas chinas que nadie ha creado una librería, entonces tendrías que hablar con el fabricante para ver qué módulo tiene, qué controlador, qué datos le tienes que enviar, pero de momento todas estas o Adafruit o alguna persona ha creado una librería y por eso son fáciles de usar porque te bajas la librería, coges un código de ejemplo y empiezas a enviar datos. Tendremos en la clase 10 un ejemplo con cada una, pero ahora vamos a pasar un poco a mirar los módulos de radio que tenemos y ya acabamos con esta clase de que nos podemos conectar al Arduino y vamos al grano y vamos a ver detalles esquemático y código para cada una de estas pantallas, módulos o sensores.